Vamos a hablar primero vamos a ver el sistema venoso y después a continuación sistema linfático. Como un repaso del sistema venoso de los miembros inferiores, recordemos que la anatomía normal existen 4 sistemas: profundo, superficial, comunicante y perforante. Hay quienes le dan nombres propios a algunas venas perforantes, pero básicamente son esos 4. Bueno, esa es una imagen donde tenemos absolutamente toda la anatomía del sistema venoso de todo el cuerpo. Con respecto a la fisiología de la función del sistema venoso, vamos a tener mecanismos centrífugos y mecanismos centrípetos. Esto, si recordamos un poquito la fisiología, los mecanismos centrífugos son la presión hidrostática, la presión abdominal, la elasticidad de las paredes venosas, y los mecanismos centrípetos son visa tergo, visa fronte, la bomba músculo-articular, pulsación arterial, suela venosa de Leyhardt, motilidad venosa y la presencia de válvulas. ¿Sí? Con respecto a la fisiopatología de la enfermedad venosa, en general se produce cuando hay un fracaso en los mecanismos centrípetos, una estasis e hipertensión venosa, y eso nos va a dar una insuficiencia venosa crónica, resultando un fallo valvular. ¿Sí? La consecuencia directa de esto es una estasis venosa, que me va a dar una isquemia tisular y un edema con un deterioro progresivo de los tejidos cutáneos, donde se va a producir hiperpigmentación, úlceras y linfedema. Esto es un poquito, digamos, la fisiopatología de la parte más bien profunda, o de la parte de los perforantes, de las venas perforantes, donde nos va a dar con el tiempo la formación de una úlcera. Una insuficiencia perforante sabemos que nos va a producir a la larga la formación de una úlcera, un sistema, un fracaso del sistema perforante con una inversión de flujo, y eso nos va a dar unas alteraciones primero en la piel, que es lo que llamamos el síndrome postflevítico, y en forma crónica se va a producir una úlcera. ¿Sí? Eso ya le digo en la parte de lo que es insuficiencia de perforantes. Con lo que es la parte superficial, la clasificación se divide en 4 grados. El grado 1 con telangiectasias y edemas maleolares con hiperpigmentación. El grado 2, a lo anterior se le agrega induración de los tejidos, fibrosis, eczema y eventualmente una pequeña úlcera. Grado 3, una fibrosis acentuada y la úlcera, que es de mayor tamaño. Y grado 4, el linfedema secundario a un bloqueo linfático y una úlcera de gran tamaño con un manguito esclerorretráctil. ¿Sí? O sea que la complicación, el grado 4, va a ser conjuntamente, aparte de la insuficiencia venosa, una insuficiencia linfática, ¿sí? Con un linfedema. Con respecto a las varices, estamos haciendo un repaso. Las varices, ¿qué son las varices? Una dilatación patológica del plexo venoso superficial, afecta el 30% de la población mundial, es 4 veces más frecuente en mujeres. Pueden ser primitivas o secundarias. Las primitivas son las varices esenciales o idiopáticas, y las secundarias a fístulas arteriovenosas, que pueden ser congénitas o adquiridas, a trombosis venosa profunda y a traumatismos de miembros inferiores. Con respecto a las varices primitivas, hay un factor predisponente, que es la herencia, en un 85%, y factores desencadenantes, como son los cambios hormonales, ¿sí? Principalmente los estrógenos y la progesterona, la obesidad, el sedentarismo. La clínica se va a presentar con edema que cede con el reposo, sensación de cansancio, pesadez, calambres nocturnos, síntomas que se agravan en épocas de calor, en periodo premenstrual, embarazo, posición sentada y de pie por un largo tiempo. La inspección se hace con el paciente de pie. Hay pruebas con las pruebas de Brody, Trendelenburg y Perthes. Los estudios complementarios, como el ecodoppler, que es el estudio de elección, la flebografía en casos muy determinados, angiografía en el caso que sospechamos de una fístula arteriovenosa, y una angiotac cuando tenemos alguna malformación.
Con respecto a las varices hay una clasificación que se divide en 4 grados. La primera es con telangiectasias o microvenas de menos de 2 milímetros. Grado 2, varices de safena interna y accesorias. Grado 3, varices de safena interna y externa, perforantes y comunicantes. Acá en el grado 3 donde podemos tener lo que vimos anteriormente, donde tenemos la formación de una úlcera. Grado 4, varices de safena interna y externa, perforantes y comunicantes con golfos venosos. Ahí tenemos los diferentes grados. La insuficiencia valvular. Y con respecto al tratamiento tenemos varias opciones. Por un lado, para las telangiectasias y venas menores de 2 milímetros, el tratamiento con esclerosis por un lado o con láser. Para venas más grandes o insuficiencia de safenas, interna o externa, la cirugía convencional y también el procedimiento endovascular con láser, microcirugía y ligadura de comunicantes. ¿Qué es la esclerosis? La esclerosis es una inyección mediante una fina aguja de un medicamento que produce una reacción inflamatoria controlada en la pared de la vena. Lo que ocasionamos, mejor dicho, es una flebitis química, es decir, una irritación de la pared de la vena que nos da como consecuencia la fibrosis de la misma. El medicamento más usado, la droga más usada es el polidocanol al 0,25, viene en diferentes concentraciones, el 0,25 es la menor concentración y viene de 0,5, 1, 2, 3, 4 y creo que hasta el 5%. Lo que usamos para las telangiectasias y para las venas de menos de 2 milímetros es el polidocanol al 0,25 o 0,5. Las contraindicaciones de este tratamiento van a ser el embarazo, la lactancia, no porque produzca algún efecto en particular, sino que no hay estudios al respecto y como se considera que esto es un proceso activo y que tiene mucho que ver con la parte hormonal, muchas veces no tendría resultado que hagamos un tratamiento mientras la paciente está con todos los cambios hormonales del embarazo, ¿sí? Alergia a alguno de los componentes de la medicación, es muy raro, pero hay algunos casos descriptos. Trombosis venosa profunda o infecciones de la piel. Las complicaciones. Una es el dolor que tiene el paciente en el momento del tratamiento, que es cuando este líquido, este alcohol que nosotros utilizamos, es colocado fuera del vaso, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Como va a producir una flebitis química, una irritación dentro del vaso, lo mismo nos va a producir por fuera, en el tejido celular. ¿Qué pasa? Cuanto mayor concentración nosotros usamos, más importante va a ser este dolor, ¿sí? Por eso, con menor concentración al 0,25 es muy raro que al paciente le duela. Es más, cuando son telangiectasias muy, muy pequeñas, que muchas veces con la aguja más finita que tenemos no las podemos canalizar, se hace un abón pequeño al lado de la vena con esta misma medicación y la venita lo va absorbiendo con los días. Entonces, eso no le ocasiona dolor. Estamos seguros que con esa concentración no le va a ocasionar tanto dolor al paciente, ¿sí? Reacciones flebíticas, esto sucede cuando usamos alguna concentración 0,5 o mayor en venas que son más grandes de 2 milímetros. Entonces directamente se produce una tromboflebitis en la vena porque es una vena de mayor tamaño, varicosa, con mayor flujo sanguíneo y el paciente va a tener todas las reacciones locales que tiene en cualquier tromboflebitis, ¿sí? Dolor, ardor, calor, ¿sí? Y que esto le va a durar bastante tiempo de acuerdo al tamaño de la vena. Cuanto más grande la vena, más le van a durar los efectos. Necrosis del tejido. ¿Qué pasa? Es según la concentración, el tipo de inyección, el tipo de esclerosante que usamos y la inyección paravenosa. Como les decía anteriormente, si nosotros en una telangiectasia inyectamos por fuera de la pared venosa una concentración de 0,25, no pasa nada. Ahora, si yo le inyecto por fuera de la vena, en este caso el polidocanol, al 1%, le va a hacer una úlcera, le va a producir una necrosis del tejido. Por eso, para mayor seguridad, siempre
En las venas más finitas se usa la concentración del 0,25 y vamos a tener ahí la seguridad de que no vamos a provocar ninguna lesión, ¿sí? Son úlceras muy dolorosas que tardan mucho tiempo en cerrar. La hiperpigmentación por depósito de hemosiderina es lo mismo, es cuando utilizamos una concentración mayor en una vena más grande, donde nos va a producir, sería digamos el paso siguiente a la tromboflebitis local que nos puede ocasionar una inyección de una concentración mayor al 0,25. Entonces las complicaciones, dolor, reacciones flebíticas, necrosis del tejido, acuérdense a mayor concentración, y la hiperpigmentación, que es el paso siguiente. Esto, bueno, es un video de cómo se realiza la esclerosis. Se hace con la aguja más fina, aguja 30G, 30G y medio, siempre donde tenemos una telangiectasia, donde la podemos ver. Si observamos bien va a haber una de las venas que es la que le da origen, ¿sí? Por lo general, alrededor de o circundante de la telangiectasia tenemos una vena un poco más grande y es por ahí donde tenemos que empezar a hacer las inyecciones. Muchas veces estos lo vemos en el momento, se borra todo, pero después, si lo vemos al otro día, el paciente lo tiene otra vez. Esto es porque sigue circulando sobre... Ahí tenemos... Sigue circulando sangre sobre esas pequeñas venitas. Es por eso que después del procedimiento le ponemos una venda elástica al paciente que tiene que tener mínimo 12 horas para ayudar a que ese líquido quede donde nosotros lo colocamos, ¿sí? Es una solución a base de electrolitos, completamente atóxica, libre de efectos secundarios, prácticamente indolora. Bueno, sí es indolora. Depende mucho de la sensibilidad de cada paciente en particular, ¿no? Por lo tanto, no existe todavía en ninguna parte aquí, está en vía de muy superior al polidocanol, de que no mancha, no causa lesión. Es muy raro que queden manchas, ¿sí? Eso es con respecto a la esclerosis. Con respecto al tratamiento de telangiectasias con láser, es un recurso terapéutico que ha experimentado un incremento marcado en cuanto a sus indicaciones y por eso se le está utilizando para tratar una gran cantidad de problemas en la piel, no solamente la insuficiencia venosa o telangiectasias. Actúa produciendo una fototermólisis y fotocoagulación selectiva, provocando cauterización de los vasos más pequeños. O sea, básicamente el procedimiento es el mismo, sino que en este caso no sería invasivo, sino que sería con la luz láser. Las complicaciones, el enrojecimiento de la zona, las microescaras producidas generalmente por quemaduras. Es muy fácil producir una quemadura por la potencia del láser en la piel, sobre todo se usan las telangiectasias más chiquitas, en la que muchas veces le hacemos esclerosis en repetidas oportunidades y no logramos que se vayan, ¿sí? Pero existe este riesgo que no es tan infrecuente, el de producir quemaduras o producir un enrojecimiento que dura en el tiempo y que la paciente viene con esa zona, aparte de toda enrojecida y con las telangiectasias mucho más notorias. Eso en cuanto a los miembros inferiores. Sí, el láser se usa y con muy buenos resultados en pacientes con telangiectasias en la cara y en la parte del torso, ¿sí? Donde ahí no podemos realizar directamente un tratamiento de esclerosis, sí está indicado el tratamiento del láser. Ahí vamos a ver. Sí, podemos ver acá cómo es. Puede llegar a ser doloroso de acuerdo a la intensidad de la luz, pero bueno, también de eso depende mucho de la sensibilidad de cada paciente.
También se pueden hacer tratamientos combinados, las venitas más grandes con esclerosis y lo que quede de las telangiectasias con láser, ¿sí? Esos son los tratamientos de las telangiectasias. Con respecto a las cirugías, se dividen en dos, la cirugía convencional y la cirugía endoluminal. Con respecto a la cirugía convencional, la safenectomía puede ser total o parcial, es la extirpación quirúrgica de la vena safena que esté incompetente. Microcirugía con resección de pequeñas venas insuficientes superficiales y ligadura de comunicantes. ¿Cuáles son las complicaciones de esta cirugía? El edema postoperatorio, la infección de la herida, la trombosis venosa profunda y bueno, y todas las complicaciones que de una cirugía que tiene dentro de todo un bajo riesgo. Es una cirugía con muy poco tiempo de recuperación, el paciente está por lo general 12 horas internado, 12 o 24, después de que se le van los efectos de la anestesia, camina, se levanta, camina, se va a su casa caminando. La única indicación que tiene es el uso de una venda elástica por 10 días y por lo general tiene muy buena evolución. Sí vamos a tener en el postoperatorio hematomas en la pierna, vamos a tener edema por el uso de la venda y por la misma por ahí se afectan algunos linfáticos en la zona inguinal cuando hacemos la resección del callado de la vena safena, pero por lo general eso se va con el tiempo, en 1 o 2 meses el paciente ya estará normal. Por eso una de las indicaciones de esta cirugía es hacerla en el periodo de invierno, porque tenemos una mucho mejor resolución del edema que le queda después de la cirugía, ¿sí? Con respecto a la diferencia con la cirugía de láser, tiene las mismas indicaciones que la cirugía convencional. Las ventajas que se puede hacer con anestesia local, sin internación. El paciente camina inmediatamente después del procedimiento, en la otra camina, pero bueno, será 1 o 2 horas después. Y tiene una reincorporación laboral inmediata. De acuerdo a cómo sea la cirugía de láser, si es por punción vamos a tener estas indicaciones. Si no, es un paciente que tiene exactamente igual una anestesia raquídea, que está internada por 12 o por 24 horas, con 2 incisiones o con una, que es la inguinal, o sea que más o menos tiene lo mismo. No es que esté a favor o en contra de una, pero más o menos cuando se hacen incisiones y cuando el paciente se hace anestesia y cuando se queda internado por 24 horas, yo particularmente no le veo mucha diferencia, ¿sí? En una se saca la vena, en la otra la vena se deja. ¿Cuáles son las desventajas de las varices tortuosas? ¿Por qué? Porque no se puede canalizar y no se puede pasar el láser en esos pacientes que tienen esas varices muy evolucionadas, esas varices muy grandes y con muchos golfos, ¿sí? Y las complicaciones, bueno, van a ser el edema posterior a la cirugía, como en el procedimiento, como en la cirugía convencional, la fibrosis de la piel cuando se produce una quemadura con el láser y la recanalización de safena. Particularmente yo he tenido 3 o 4 casos de recanalización de vena safena después de 1 año de cirugía con láser. Aunque esté ligado a nivel del callado, igual por colaterales se recanaliza. Acá tenemos... Ay, no, perdón. A ver si podemos ver el procedimiento. La safenectomía, bueno, no traje un video porque en realidad todos los que están acá han estado...
Bueno, ahí sacan la guía láser y ligan la vena, ¿sí? Como les dije, yo he tenido 2, 3 o 4 pacientes, son 4, con recanalización de la vena después de un año y medio de cirugía con láser. Cosa que obviamente en la otra no pasa porque le sacamos la safena. ¿Qué pasa? El paciente va a venir, por supuesto, si dijimos que el 85% es hereditario, el paciente va a tener otras varices. Esta enfermedad va a seguir y no es que lo vamos a operar una vez y nunca más lo va a tener, no. Eso es lo que nos puede hacer que hagamos otra intervención después de hacer una safenectomía, que no va a ser obviamente una safenectomía porque ya no la tiene, pero sí microcirugía. O sea, hay recidiva, pero en el caso de la cirugía convencional de otras venas y en el caso del láser, bueno, de otras venas y aparte si existe esto de que se recanalice la safena, cosa que es muy complicado sacarla o hacer una safenectomía una vez que han tenido un procedimiento láser porque no podemos pasar el fleboextractor. Se tiene que hacer con una especie de microcirugía, ¿sí? Haciendo todo el recorrido de la safena. Es muy doloroso para el paciente este procedimiento. En telangiectasias y venas de 2 milímetros o menos se hace tratamiento esclerosante. Lo más usado es el polidocanol, acuérdense siempre la menor dosis para prevenir cualquier quemadura, cualquier mancha, cualquier úlcera, ¿sí? Es preferible que usemos la menor concentración más veces que usar una concentración de 0,5 del 1% y lo que le ocasionemos al paciente una mancha que no es fácil de sacar, que lleva mucho tiempo y que por lo general estos pacientes vienen por estética, entonces tenemos que tener esa precaución de que no le quede peor, a lo sumo que le quede un poco menos o nada, que es lo ideal, ¿sí? Todos estos tratamientos se hacen en invierno. Si viene un paciente que tiene venas insuficientes que no son la safena ni interna ni externa y que son mayores de 3 milímetros, en vez de arriesgarnos a hacer un tratamiento con esclerosis, se hace una microcirugía directamente, que es con pequeñas incisiones de 1 milímetro, que no llevan puntos ni nada, se van sacando esas pequeñas venas y no queda cicatriz ni queda ninguna mancha, antes de arriesgarnos a poner más inyecciones y a una mayor concentración, ¿sí? De ahí en más insuficiencias de safenas internas o externas, cirugía. Tienen la opción de elegir la cirugía convencional o el procedimiento con láser, ¿sí? ¿Alguna pregunta?